Si tu mente no deja de preocuparse, necesitas escuchar esto con mucha atención. No estás agotado por la cantidad de problemas que tienes. Estás agotado por la cantidad de problemas que imaginas. Y esa diferencia está decidiendo el rumbo de tu vida. Mientras millones de personas desperdician su energía pensando en todo lo que podría salir mal, las personas más exitosas hacen exactamente lo contrario. Después de observar durante décadas empresarios, líderes, deportistas y personas que lograron resultados extraordinarios, descubrí que ninguna vivía sin dificultades. La diferencia era una sola. Aprendieron a dominar su mente antes de que sus preocupaciones dominaran su destino. Hoy voy a mostrarte cómo desarrollar esa misma fortaleza para dejar de alimentar el miedo, recuperar el control de tus pensamientos y convertir tu mente en la herramienta más poderosa para construir la vida que realmente deseas. Existe una verdad que casi nadie quiere aceptar. La preocupación no te protege, no evita que las cosas salgan mal, ni hace que estés mejor preparado. Solo consume la energía que necesitas para resolver los problemas cuando realmente aparecen. Mientras tu mente imagina escenarios negativos, tu capacidad para actuar disminuye. Por eso, muchas personas no fracasan por falta de talento, sino porque llegan mentalmente agotadas antes incluso de empezar. Yo también vivía atrapado en ese hábito durante mucho tiempo. Creía que preocuparme significaba ser responsable, que pensar una y otra vez en los posibles problemas me mantenía preparado para cualquier situación, pero descubrí que estaba haciendo exactamente lo contrario. Mientras más analizaba, menos avanzaba. Mi mente estaba ocupada, pero mi vida permanecía en el mismo lugar. Fue entonces cuando entendí que la preocupación no es una estrategia, es una forma silenciosa de postergar la acción. Todo cambió el día que aprendí a entrenar mi manera de pensar. Los problemas siguieron existiendo, pero dejaron de controlar mis decisiones. Empecé a actuar con más calma, más claridad y mucha más confianza. No porque la vida fuera más fácil, sino porque mi mente dejó de luchar contra situaciones imaginarias y comenzó a concentrarse en aquello que realmente podía cambiar. Ese método es el que quiero compartir contigo en este video. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo. Si estás decidido a dejar de permitir que el miedo controle tu vida, escribe en los comentarios: "Mi mente está bajo mi control". Puede parecer una frase sencilla, pero es una declaración de compromiso contigo mismo. Y quédate hasta el final, porque los últimos pasos de este método son los que cambiaron por completo mi manera de pensar y pueden hacer lo mismo por ti. Durante mucho tiempo estuve convencido de que preocuparme era una muestra de responsabilidad. Pensaba que si no me angustiaba por lo que podía salir mal, estaba siendo descuidado. Sin darme cuenta, convertí la preocupación en una costumbre que aparecía ante cualquier desafío. Pero la experiencia me obligó a aceptar una verdad incómoda. Preocuparse no resuelve problemas, no evita errores y no mejora los resultados. Lo único que consigue es agotarte antes de actuar, quitarte claridad y hacer que los obstáculos La preocupación engaña a la mente, haciéndole creer que está trabajando, cuando en realidad solo está dando vueltas sobre el mismo problema. Mientras permaneces atrapado en ese ciclo, imaginas fracasos que aún no existen, ensayas conversaciones que probablemente nunca ocurran y revives situaciones negativas una y otra vez. Todo ese esfuerzo mental no cambia absolutamente nada. Al contrario, te aleja de lo único que tiene el poder de transformar tu vida, las decisiones que puedes tomar en este momento. La preocupación vive en un futuro imaginario. La solución siempre nace en el presente. Por eso, el primer paso para recuperar el control es aceptar una idea que puede cambiar tu vida. Preocuparte no cambia los hechos. Actuar sí parece una frase sencilla, pero cuando empiezas a vivirla, todo cambia. Cada vez que sustituyes un pensamiento repetitivo por una acción concreta, recuperas autoridad sobre tu mente, dejas de alimentar el miedo y comienzas a construir resultados. Ese pequeño cambio de enfoque marca la diferencia entre una persona que permanece atrapada y otra que avanza incluso en medio de la incertidumbre. Yo también viví durante años dentro de ese círculo. Muchas mañanas despertaba con una sensación de peso antes incluso de levantarme de la cama. Mi mente ya estaba repasando problemas, responsabilidades y escenarios negativos, que todavía no existían.
Me agotaba antes de empezar el día porque estaba peleando contra situaciones imaginarias. Hasta que un día decidí dejar de preguntarme qué podía salir mal, y empecé a hacer una pregunta. Mucho más útil, ¿qué puedo hacer ahora? Esa decisión cambió mi forma de vivir, porque dejó de darle fuerza al miedo, y empezó a darle fuerza a la acción. Desde ese momento, la ansiedad comenzó a perder terreno. No porque todos mis problemas desaparecieran, sino porque dejé de quedarme inmóvil. Comprendí que el movimiento rompe el poder de la preocupación. Cuando actúas, aunque sea con un paso pequeño, tu mente recibe una señal clara de que todavía tienes el control. Ahí nace la verdadera libertad mental. Dejas de ser un prisionero de tus pensamientos y te conviertes en la persona que decide hacia dónde dirigirlos. Con el tiempo entendí otra verdad, que transformó por completo mi manera de ver la mente humana. Las preocupaciones casi nunca nacen del problema en sí, sino del significado que tú le das. Dos personas pueden enfrentar exactamente la misma situación y reaccionar de maneras completamente distintas. La diferencia no está en lo que ocurre, sino en la historia que cada una se cuenta. Ahí es donde el miedo empieza a crecer y donde la preocupación encuentra el espacio para dominarte. Descubrí que casi nunca tememos al hecho, sino a lo que creemos que ese hecho dice sobre nosotros. No te preocupa únicamente llegar tarde, te preocupa parecer irresponsable. No te asusta solamente cometer un error. Te asusta sentir que no eres suficiente o decepcionar a quienes esperaban más de ti. Tampoco temes solo perder algo. Temes no ser capaz de recuperarte. La preocupación siempre intenta proteger la imagen que tienes de ti mismo. Y mientras esa imagen dependa del miedo, tu mente seguirá inventando nuevas razones para mantenerse en alerta. Eso explica por qué después de resolver un problema, aparece otro casi de inmediato. Yo mismo lo viví muchas veces. Cambiaban las circunstancias, pero la sensación era exactamente la misma. Entonces comprendí que no estaba resolviendo la causa, solo estaba apagando incendios. La raíz seguía intacta. Mi mente fabricaba nuevas preocupaciones porque el verdadero miedo nunca había sido Pantrasarde. Mientras no cambias aquello que ocurre dentro de ti, siempre encontrarás un nuevo motivo para preocuparte. Fue entonces cuando entendí que la preocupación es un mecanismo de defensa. Tu mente intenta protegerte, exagerando los riesgos para evitar el dolor. Cree que sí. Imagina todos los escenarios posibles. Estará preparada para cualquier golpe. Sin embargo, ocurre todo lo contrario. En lugar de protegerte, te mantiene cansado, inseguro y sin capacidad para disfrutar el presente. El miedo deja de ser un visitante ocasional y se convierte en la voz que dirige cada una de tus procesos. Por eso, debes detenerte y hacerte preguntas que la mayoría evita responder. Pregúntate con absoluta honestidad: ¿por qué esto me afecta tanto? ¿Qué parte de mí se siente amenazada? ¿Qué historia estoy repitiendo sin darme cuenta? Después haz una pregunta todavía más profunda. ¿Qué imagen de mí mismo estoy tratando de proteger? Muchas preocupaciones nacen del miedo a no ser suficiente, a no ser valorado o a no sentirte capaz. Cuando descubres esa verdad, dejas de luchar contra los síntomas y empiezas a transformar la raíz del problema. Finalmente, pregúntate qué miedo antiguo se está despertando. Muchas inquietudes del presente nacen de experiencias que ocurrieron hace años, de palabras que nunca olvidaste o de fracasos que todavía siguen definiendo la manera en que te ves. Cuando identificas ese origen, el miedo deja de ser una sombra que controla tu vida y se convierte en algo que puedes enfrentar con claridad. En ese momento, recuperas el control de tu mente, fortaleces tu confianza y descubres que la verdadera libertad no aparece cuando desaparecen los problemas, sino cuando dejas de permitir que la preocupación gobierne tu vida. La preocupación siempre intenta llevarte a un lugar que todavía no existe. Vive en un futuro imaginario donde todo puede salir mal, donde cada decisión parece un riesgo y cada paso termina en fracaso. Tu mente crea una historia, luego otra, y después otra más, hasta convencerte de que ese escenario es real. Pero mientras permaneces atrapado en ese futuro inventado, te alejas del único lugar donde tienes poder para cambiar algo, el momento presente. Esa es la trampa más peligrosa de la preocupación. Te hace sentir ocupado cuando en realidad solo te mantiene inmóvil.
Durante mucho tiempo yo vivía atrapado en ese hábito. Antes de enviar un correo ya imaginaba el rechazo. Antes de comenzar un proyecto pensaba en las críticas, en los errores y en todo lo que podía salir mal. Incluso al acostarme, cuando mi cuerpo necesitaba descansar, mi mente seguía trabajando contra mí, creando problemas que todavía no existían. Con el tiempo comprendí una verdad que cambió por completo mi manera de vivir. Una mente totalmente presente no tiene espacio para alimentar la preocupación. Cuando estás concentrado en lo que ocurre ahora, el miedo empieza a perder fuerza porque deja de encontrar el alimento que necesita para crecer. La presencia no es una idea complicada ni una práctica reservada para unas pocas personas. Es una herramienta que cualquiera puede usar cuando siente que la ansiedad intenta tomar el control. Cada vez que notes que tu mente corre hacia el futuro, detente unos segundos, respira con calma, siente tu cuerpo, observa lo que tienes delante y vuelve tu atención a este instante. Ese gesto tan sencillo rompe el ciclo automático del miedo y le recuerda a tu mente una verdad poderosa. En este momento tienes la capacidad de decidir, actuar y responder con inteligencia. Cuando vuelves al presente, descubres algo que la preocupación siempre intenta ocultarte. La mayoría de las veces la realidad es mucho menos amenazante que las historias que inventa tu mente. El miedo se alimenta de posibilidades, la tranquilidad se apoya en hechos, y los hechos casi siempre demuestran que eres más fuerte, más capaz y estás mucho más preparado de lo que habías creído. Ahí comienza la verdadera libertad mental, porque dejas de reaccionar a escenarios imaginarios y empiezas a responder a la realidad. También descubrí que muchas preocupaciones no nacen de los problemas, sino de la necesidad de querer saber exactamente qué ocurrirá mañana. Durante años busqué garantía, seguridad y un camino sin riesgos. Quería tener todas las respuestas antes de dar el primer paso, pero la vida nunca promete eso. La incertidumbre forma parte del crecimiento y nadie puede escapar de ella. La diferencia es que algunas personas la convierten en una excusa para detenerse, mientras otras la transforman en una oportunidad para avanzar. Comprendí entonces que el verdadero enemigo no era la incertidumbre, sino mi resistencia a aceptarla. Cuanto más intentaba controlar cada detalle, más ansiedad sentía. En cambio, cuando dejé de exigir certezas y empecé a confiar en mi capacidad para adaptarme, algo cambió dentro de mí. Los grandes resultados nunca pertenecen a quienes esperan el momento perfecto. Pertenecen a quienes avanzan aún cuando no pueden ver todo el camino. La confianza siempre será más poderosa que la necesidad de tener todas las respuestas. Empecé a mirar cada situación incierta como un entrenamiento para fortalecer mi carácter. Dejé de preguntarme si todo saldría bien y empecé a preguntarme si estaba dispuesto a crecer sin importar el resultado. Ese cambio de mentalidad redujo la preocupación porque entendí que mi seguridad no dependía de controlar el futuro, sino de confiar en la persona en la que me estaba convirtiendo. Cuando desarrollas esa confianza, el miedo pierde gran parte de su poder. Otro descubrimiento cambió por completo mi manera de pensar. Me di cuenta de que la mayoría de mis preocupaciones venían de intentar controlar cosas que nunca estuvieron bajo mi responsabilidad. Pasaba demasiado tiempo pensando en la opinión de los demás, en decisiones ajenas, en resultados que no podía garantizar y en circunstancias que escapaban por completo de mis manos. Cuanto más intentaba controlar lo incontrolable, más cansada y confundida se volvía mi mente. Entonces entendí una verdad que parece evidente, pero que muchas personas tardan años en aceptar. Si tu tranquilidad depende de factores externos, nunca tendrás verdadera paz. Siempre existirán personas que no te comprendan, situaciones inesperadas y resultados distintos a los que esperabas. Si permites que todo eso gobierne tu estado de ánimo, vivirás reaccionando a lo que ocurre fuera de ti. La libertad comienza cuando decides que tu estabilidad dependerá de tus decisiones y no de las circunstancias. Desde ese día concentré toda mi energía en aquello que sí estaba bajo mi control. Mis pensamientos, mis acciones, mi actitud, mi disciplina, la forma en que respondí a los problemas y el enfoque que elegía cada mañana, comprendí que ahí estaba mi verdadero poder. Dejé de entregar mi paz a cualquier comentario o dificultad y empecé a proteger mi mente con la misma disciplina con la que una persona cuida su salud o su tiempo. Cuando haces eso, recuperas el control de tu vida,
Tu mente deja de dispersarse, y cada decisión comienza a acercarte paso a paso a la persona que realmente quieres llegar a ser. Y aquí está la verdadera diferencia entre una persona que vive con paz y otra que vive atrapada por la ansiedad. Una reacciona a todo lo que ocurre a su alrededor, la otra decide cómo responder. Dejas de ser una hoja que el viento mueve en cualquier dirección y comienzas a convertirte en el líder de tu propia mente. Esa es una de las formas más grandes de libertad. Cuando aprendes a gobernarte desde dentro, las circunstancias dejan de controlar tu estado de ánimo y empiezas a caminar con una dirección firme, incluso en los días más difíciles. Quiero que hagas un ejercicio sencillo, pero capaz de cambiar tu manera de pensar. Escribe todo aquello que hoy ocupa tu mente y te roba tranquilidad. Después, separa cada preocupación en dos grupos, lo que depende de ti y lo que no. Comprométete a actuar sobre lo primero y a dejar ir lo segundo. Nunca olvides esta verdad. Aquello que no puedes controlar no merece gobernar tu mente, tus decisiones, ni el futuro que estás construyendo. La preocupación no desaparece por sí sola. Tu mente necesita entrenamiento, igual que cualquier habilidad importante en la vida. Cada vez que aparezca un pensamiento negativo, hazte 3 preguntas. ¿Esto me ayuda? ¿Me acerca a una solución? ¿Es un hecho o solo una historia que estoy imaginando? Si descubres que ese pensamiento no aporta nada, no le entregues más energía. No todo lo que pasa por tu mente merece convertirse en parte de tu realidad. La verdadera fortaleza nace cuando aprendes a elegir qué pensamientos alimentas y cuáles decides dejar pasar. Con los años descubrí una regla que transformó mi vida por completo. Si un problema tiene solución, actúa. Si no la tiene, acéptalo y sigue adelante. Resistirte a lo inevitable solo multiplica el sufrimiento. Durante mucho tiempo confundí pensar con avanzar hasta entender que darle vueltas al mismo problema no cambia nada. Lo único que transforma la realidad es la acción. Cada paso que das, por pequeño que parezca, debilita el miedo y fortalece tu confianza. Por eso siempre recomiendo empezar con acciones simples. Haz esa llamada que llevas días evitando, envía el mensaje pendiente, ordena tu espacio, organiza tus prioridades o pide ayuda si la necesitas. Ninguna de esas acciones elimina todos los problemas, pero todas envían el mismo mensaje a tu mente. Sigo teniendo el control. Y cuando tu mente recibe esa señal, la ansiedad empieza a perder fuerza porque entiende que ya no estás huyendo, sino avanzando. Con el tiempo comprendí una verdad que muchas personas tardan años en aceptar. La preocupación suele ser una excusa elegante para retrasar decisiones importantes. Parece prudencia, parece responsabilidad, pero muchas veces solo es miedo disfrazado. La acción, en cambio, rompe ese ciclo de inmediato. Cuando decides actuar, recuperas claridad, fortaleces tu carácter y demuestras que eres tú quien dirige tu vida, no tus pensamientos. Si este mensaje está cambiando tu manera de ver las preocupaciones, te invito a suscribirte al canal y acompañarme en este camino de crecimiento personal. Aquí no buscamos motivación pasajera. Aquí entrenamos la mente para desarrollar disciplina, confianza y fortaleza interior. Cada video está diseñado para ayudarte a pensar mejor, actuar con más decisión y convertirte, paso a paso, en una persona más fuerte que cualquier obstáculo. Quiero que recuerdes esto cada vez que aparezca el miedo. La paz no llega cuando desaparecen los problemas, porque eso nunca ocurrirá por completo. La paz aparece cuando tú creces lo suficiente para enfrentarlo sin perder el control. Una mente entrenada no evita las dificultades, las mira de frente, las entiende y actúa con inteligencia. Ahí nace la verdadera libertad y ahí comienza una vida con más confianza, más dirección y más poder personal. Y nunca olvides esta verdad. La persona que domina su mente ya ha ganado la batalla más importante de su vida. Tu futuro no lo crean tus preocupaciones, lo crean las decisiones valientes que tomas cada día. Nos vemos en el próximo